Shalom a los hermanos de Metodología y de Teshuva.tv. Siempre es un honor y un placer estar con ustedes en estos estudios que hacemos semanalmente. Los miércoles a las 10 a.m., hora de Miami, por Zoom. Y después ellos son grabados y puestos en Teshuva TV y también tesorodeltemplo.com. Vamos a entrar al tema. El tema es la vaca roja. Hay mucha confusión, muchas opiniones y leyendo los comentarios en Facebook de personas que supuestamente creen en Yeshua, que son creyentes, es un poco preocupante lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo en referencia a lo que tiene que ver la vaca roja. Y es claramente, familia, con todo respeto a la audiencia, que el 90% de las personas dentro de Raíces Hebreas, honestamente, no entienden el templo. Porque lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo, básicamente es en contra de lo que la Biblia dice. Y yo pienso que no es culpa en realidad de las personas, sino una respuesta y es un responder de una audiencia que no está al tanto de la información del templo. Yo enseñé esto en inglés, lo voy a hacer ahora en español, con alguna información que no tenía disponible en inglés, porque la información que tengo es de primera evidencia y tiene que ver con lo que ocurrió esta mañana en una conversación que tuve con una de las autoridades del templo en Israel. Por cierto, que Joe y yo lo conocemos. Se llama el rabino Macover y también Persoff. Pero eso viene ahorita. Primero, vamos a comenzar con el aspecto bíblico de la vaca roja. Una hermana me escribió un texto y me hizo unas preguntas. Y las preguntas eran muy buenas y yo le dije a ella, yo prefiero hacer el estudio porque las preguntas yo sé que me las van a seguir haciendo. Y entonces, en vez de contestar 2 o 3 segundos en el teléfono, en un texto rápido, yo pienso que es más propio, ¿no? Es mejor hacerlo en un estudio y así las personas pueden tomar su tiempo, validar la información. ¿Okay? Yo siempre les he dicho a ustedes acerca de la importancia del templo y entender la función del templo. Algo que las personas dicen en referencia a las ofrendas, sacrificios, especialmente la vaca roja. Recuerda, mira, que la vaca roja es un tema, fue mi primer estudio en el 2001. En el 2001 yo hice un estudio que se llamaba el misterio de la vaca roja. Lo vine a grabar en 2005. Febrero de 2005 lo grabé por primera vez. Llevo enseñando mucho tiempo acerca de esto. Pero obviamente, desde que lo hice la primera vez, 2001, ya van 21 años. ¿Ok? Entonces, hay más información de añadirle. Hay cosas que yo dije 21 años atrás o 20 años atrás que no le había añadido otras cosas. Así que recuerde que seguimos añadiendo la información y seguimos rectificando y entendiendo más. Pero alguien hizo este comentario que yo creo que es bien erróneo. Es que dicen, no, porque el templo, si los sacerdotes no son creyentes en Yeshua, pues es una abominación. Y mi respuesta para eso es como decir, no voy a ir a un doctor porque él no cree en Yeshua, o no voy a la tienda porque el carnicero no cree en Yeshua, o no voy a ir al supermercado porque el cajero no cree en Yeshua. En ningún lugar en la Biblia, ahora voy a estar bien claro para que después las personas no malentiendan, de que a mí me gustara de que todos los sacerdotes creyeran en Yeshua, obvio. En el libro de Hechos nos habla acerca de que gran cantidad de sacerdotes creyeron en la fe. Lo dice en el capítulo 6, versículo 7 de Hechos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. No todos, pero muchos obedecían la fe. Ok. ¿Puede un sacerdote que no cree en Yeshua como el Mesías tener la autoridad y jurisdicción de hacer las ofrendas si el templo estuviera vigente? Sí, porque en ningún lugar en el libro Levítico, en el libro Número, en el libro de Deuteronomio, hay una cláusula que dice que para ellos poder hacer su oficio necesitaban creer en Yeshua. Tenemos que separar una con la otra, familia.
No estamos diciendo que no sería óptimo que ellos creyeran en Yeshua, pero en creer en Yeshua no le quita el servicio. O no creer en Yeshua no le quita el servicio que Dios le dio a los hijos de Aarón. Estamos hablando del servicio, el oficio. El oficio. ¿Okay? Dios santificó, separó, ungió y dedicó a los hijos de Aarón para hacer el trabajo del tabernáculo y después del templo. ¿Ok? Ahora, de que crean en Yeshua como el Mesías, amén. Pero igualito tienen que llevar la ofrenda en la mañana, en la tarde, como la Torah dice que los hijos de Aarón tienen que hacer si el templo está vigente. No importa si creen en Yeshua o no, eso no va a eliminar el oficio. Estamos hablando del oficio versus su creencia en Yeshua. Hay una diferencia. ¿Ok? Yo creo que hay falta de comprensión de lo que es la función del templo y lo que representa. ¿Ok? Entonces, ¿tienen que creer en Yeshua para ellos hacer el oficio? No. Sería óptimo que creyeran en Yeshua para hacer el oficio. Pero no necesariamente la Torah dice que tienen que creer en Yeshua para hacer su oficio en el templo. Yo creo que estuvo claro eso. Pongan un sí o no en el chat, porque yo entiendo que la gente va a entrar, va a tomar parte de lo que dije y lo van a virar al revés. Yo quiero que esté claro esto. ¿Ok? Porque si no... Ok. Entonces, otra cosa. La otra pregunta venir haciendo esta. Voy a buscarlas aquí. La pregunta es, ¿son esas novillas una abominación? Pero ¿cómo puede ser una abominación? Otra cosa que están diciendo es que son clonadas. Ay, por favor, familia, busque la información correcta. Ningún judío va a permitir que eso sea clonado. Ok. Que no se dé de la manera correcta de acuerdo a las halajá, de acuerdo a la ley. Ok. Dejemos de inventar y escuchar gente que no están estudiando y no tienen acceso a los recursos directos. ¿Okay? Si es clonado o algo que es no de acuerdo a lo que es prescrito en la Torah y de acuerdo a cómo se hacía en el templo, no se puede permitir. Hay una logística. Hay algo que tiene que ocurrir para que sea kosher de acuerdo a los estándares de la Biblia. ¿Ok? Así que me gustaría, se los pido con todo respeto. Está Joseph Good. Estoy yo, Edgar Ramos. Están otros maestros que Edgar lleva años con Joe. Yo llevo años con Joe. Busquen los recursos que conocen estos temas. No se vayan a buscar en el internet a personas que no lo estudian, no son sus áreas. ¿Ok? Porque lo van a confundir. Entonces hoy vamos a contestar algunas preguntas que yo tengo acá para entonces nosotros poder manejar la información balanceado, sin especulaciones, sino con evidencia. Acabo de terminar de hablar con dos personas. Uno, Joseph Good, mi maestro. ¿Ok? Joseph Good le habló con el segundo en Israel en la autoridad del templo. Se llama el rabino Makover. ¿Ok? El que le sigue es Mordechai Persoff. Son amigos de nosotros. Por cierto, yo puse la foto de rabino Makover para que tengan una idea quién es. Este es el rabino Makover. Cuando estuve en Israel, pude hablar con él y pude conversar con él y también con Persoff, el otro rabino que ha promocionado la aplicación del templo. Joseph Good acaba de hablar con él ayer y yo hablé con él hace media hora antes de comenzar. ¿Okay? Las personas encargadas de la vaca roja en Israel hoy día no es el templo, el instituto del templo. Ellos no están envueltos directamente. Ellos están ayudando con toda la información, con todos los eventos. Un evento muy grande. Pero las personas que trajeron las vacas rojas, que ahora están en Haifa por 10 días en cuarentena, después las van a mover. 2 de ellas a un lugar específico y 3 de ellas van a ser movidas para Bashan, para el norte, en un lugar escondido que nadie puede entrar allá. Lo que se nos informó fue que cada detalle de cada requisito de cómo mantener las vacas rojas de acuerdo a los prescritos en la Torah se ha llevado a cabo desde el nacimiento de esas vacas rojas. Son novillas en realidad, son pequeñas, no tienen los años, son candidatas, son 5 que tienen 1 año o menos, pero para que cualifique tiene que ser
lo máximo 3 años o 3 años y medio. Así que falta tiempo todavía porque estas son las candidatas. Esto te estoy diciendo lo que me dijo el rabino Macover, lo que me dice Joseph Good y lo que estamos entendiendo. En otras palabras, queda tiempo para ver si ellos cualifican, que no les sale un pelo blanco o 2 o 3 pelos blancos, lo que sea, que la descualificaría. Pero del momento que nacieron, todo el lugar donde fueron cuidadas, en la forma que nacieron, todo va de acuerdo a los requisitos que se llevan del templo. Otra pregunta es, ¿puede una vaca roja cualificar si está fuera de Israel? ¿Dónde dice en la Biblia que tiene que nacer solamente en Israel? Solamente te establece. Si vamos al texto, vamos a ir allá. Si vamos al texto, ¿qué es lo que dice el texto? Vamos a buscar acá. Números capítulo 19. Después el Señor habló a Moisés diciendo, vamos a ver esto aquí, me salen. Ok, dice, después el Señor habló a Moisés diciendo, y a Aarón diciendo, este es el estatuto de la ley, el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado. Es un decreto, es un juká, que nadie lo puede cambiar. Quiere decir que hay leyes estrictas en referencia a cómo se tiene que llevar esto a cabo. ¿Ok? Ahora, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una novilla alazana sin defecto, sin defecto. No le pueden alar la cola, no le pueden poner un yugo, no le pueden hacer nada de esas cosas. ¿Ok? Que no tenga mancha y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Y la daréis al sacerdote Eliezer, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Pero en ningún lugar dice que tiene que nacer en Israel para que cualifique. Esa es la clave. Obviamente está en un área geográfica, que es el Medio Oriente, en Israel, pero el mandamiento no especifica que tiene que nacer en Israel, sino que la trajeron a Israel y allá la van a verificar de que tenga los requisitos bíblicos, que nunca lleve un yugo, que sea protegida, que no tenga ninguna conexión con nada de impureza de muertos. Ese es en realidad el requisito. ¿Ok? Entonces, estaba hablando con el rabino Macover esta mañana y él nos dijo de que ellos ahora van a estar envueltos en lo que es la educación y lo que tenga que ver con lo de la vaca roja en Israel, que están reuniéndose con los líderes allá para que estos 2 rabinos sean los líderes en referencia a la vaca roja. ¿Por qué digo esto? Porque se nos ha dado el privilegio de que ahora Joseph Good, que trabaja con ellos 2, y también me pidieron que fuera parte de ese grupo para el futuro. Si ellos terminan siendo lo que es el grupo líder en Israel de convertirse en los que se encargan de esto, entonces nosotros podemos tener la información disponible en ese momento porque tenemos acceso a la información directa. ¿Okay? Tenemos acceso a las personas envueltas en esto. No es de alguien que dijo, de otro que dijo, de alguien en el hijo que alguien profetizó. No. Estamos hablando ahora de un señor que se llama Hanán, que es el cargado que llevó las vacas rojas a Israel. El Instituto del Templo está trabajando, no es parte del Instituto del Templo, pero el Instituto del Templo está envuelto en eso, pero también le están pidiendo a Rabino Macover y a Persaf, el rabino Persaf, que sean parte del sistema educativo que va a ayudar a las personas a entender acerca de lo que es la vaca roja y lo que se hace en Israel. Quiere decir que cuando la vaca roja esté lista o no, esos 2 rabinos van a ser parte de ese tipo de proclamación y declaración en ese momento. Ellos mismos van a validar y verificar. Y en todo esto va a estar mi maestro Joseph Good, porque él ha sido invitado para ser parte de ese equipo. ¿Okay? Solamente para que tenga esa idea. Y eso es algo que es un gran honor y le doy gracias al Todopoderoso que poder tener acceso a esta información y nos puede traer directa información a nosotros. Ok, eso es una. Vamos a ver la otra pregunta aquí. La otra pregunta es, ¿debemos estar de acuerdo o en contra de ¿representa alguna señal para la venida de nuestro Mesías Yeshua? Absolutamente. El hecho de que mis ojos vieron 5 candidatas para poder ser la vaca roja es uno de los sueños más grandes. Quiere decir que es posible que nosotros seamos esa generación, poder ver los elementos de la venida del Mashiach. Pero no solamente la vaca roja.
se ha encontrado el agua del Shiloah. Son muchos elementos. El agua del Shiloah era de la ciudad de David, era donde se sacaba el agua para mezclarla con la ceniza. En los años 1999 a los 2000 encontraron el Shiloah. Estado la arqueología desarrollando el Shiloah, encontraron la piscina, no pueden restaurarla, pero tienen el agua del Gihón. Yo caminé en esas aguas en el túnel de Ezequías, que sale el Gihón, que Ezequías la redirigió hacia el sur. Yo pude caminar en ese túnel. Yo he estado en esas aguas, ya tenemos las aguas. Han descubierto la carretera del primer siglo, que estuve en esa carretera hace 4 semanas atrás en Israel, desde Shiloah, que la van a excavar. Hablé con la arqueóloga que está haciendo el trabajo ahora mismo para terminar ese túnel de la carretera del primer siglo, que hoy es un túnel. En el principio, el primer siglo estaba al aire libre. Entonces, eso va a guiarlos hasta el templo, hasta el monte del templo. Entonces, ¿para qué? ¿Qué tipología tiene esto con el Mesías? Oigan esto. Mientras estaba yo pensando acerca de Pagad Duma, alguien me hizo una pregunta en inglés. Pero no es Yeshua la vaca roja. Y yo he enseñado acerca de eso. Es una tipología, una metáfora de. Literalmente no es la vaca roja. Porque hay 2 elementos dentro del servicio del Pagad Duma que son importantes. Uno, la función del sacerdote, que te rocía el agua a ti. Y si tú eres impuro de algo de muerte, de tocar algo con muerte, entonces el sacerdote, sin tocarte, no te tocó, él queda impuro y ahora tú eres purificado para entrar al templo. ¿Ok? Yeshua no solamente hace la figura de una vaca roja para que a través de él seamos purificados, pero también la función del sumo sacerdote para que a través de su función de rociarnos, un hombre perfecto, puro, moral, que nos roció con las aguas simbólicamente, o en este caso la sangre de Mashiach, que podamos nosotros ser purificados y él agarraría lo que es la impureza por nosotros. Eso es una metáfora. ¿Ok? Ok. Entonces, mira lo que yo le contesté a la señora. Yo quiero que ustedes pongan en el chat su comentario sí o no, o si tiene sentido. Yeshua era un tipo de la vaca roja. Lo van a leer ahí. Está bajito, está en la parte de abajo. Yeshua era un tipo de la vaca roja y no una vaca roja real. Yeshua también representa al sacerdote para rociar al pueblo y purificarlos y él contaminarse de impureza ritual. Por favor, no me envíen email diciendo que Rico dijo que Yeshua se contaminó. Familia, contaminación ritual. No hay ningún problema con eso. Había una solución. El problema era la contaminación de moral, la impureza moral. Para eso había pecado de muerte. Entonces, mi pregunta continúa, mi respuesta continúa. Dice, el papel, voy a ponerlo aquí para que lo vean un poquitico mejor. Esta parte que estoy leyendo aquí abajo, aquí. ¿Okay? Dice, el papel de Yeshua era traer la purificación a Israel y a la humanidad de la penalidad, de la pena de muerte eterna y permitir la entrada al jardín, que es el templo o el milenio, ¿no? O la vida eterna. En cambio, la vaca roja traía la purificación de la impureza de un cadáver para poder entrar al templo. ¿Están viendo la diferencia? Esa es la prefigura del Mashiach. Que la muerte del Mesías, si buscamos la Biblia, ya yo he enseñado acerca de esto. De que la muerte de Mashiach, la resurrección, prueba como ahora el Eterno trae remisión a la humanidad, a todos los que creen que Dios resucitó al Mesías. Aceptamos a Yeshua como nuestro amo, pero tenemos que creer que Dios lo resucitó. Entonces, cuando creemos eso, Él trae remisión, una cancelación de deuda. No tenemos esa deuda que nos guía a la muerte. ¿Ok? Yeshua, con lo que Él hizo por nosotros, se convierte en la prefigura del Pagad Duma, vaca roja, y al mismo tiempo como un sacerdote que hace expiación. ¿Con qué propósito? ¿Para eliminar los sacrificios diarios del templo? No. Para poder traer la remisión del pecado
que separa a la humanidad del espacio sagrado, separa a la humanidad del templo, separa a la humanidad de poder ser partícipe de la presencia de Dios en la tierra, que es la muerte. 1 Corintios 15, 20 al 28. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. Segunda Timoteos capítulo 1, versículo 8 al 10. Tenemos evidencia. Romanos capítulo 3 al capítulo 8 habla acerca de cómo Yeshua y la justicia de Dios, aparte de la ley, ahora nos da salvación a través de una expiación. ¿Cuál es esa expiación? De que hay un perdón del pecado que guía a la muerte eterna. En cambio, en la tierra, la prefigura de lo que el Mesías iba a hacer se ve en la vaca roja. Lo que el Mesías iba a hacer para globalmente, a través de la resurrección que Dios le iba a dar, se refleja en el ritual de la vaca roja en el templo. Una persona tuvo conexión con la muerte, quiere entrar al templo, no puede, porque está impuro para entrar en el espacio sagrado. ¿Qué tiene que ocurrir? Va a haber un sacerdote que te va a rociar con las aguas de purificación. ¿Ok? Entonces, cuando te rocea, tú eres puro para entrar al templo. La muerte ya no tiene posesión en tu vida, ni autoridad, y el sacerdote ahora es impuro hasta la noche. Él no hizo nada malo sino rociar. Ser impuro no le impide que pueda entrar al templo, sino como tuvo un intercambio, entonces él no puede entrar al espacio sagrado y la esfera de la vida hasta que sea purificado él mismo. ¿Me están siguiendo? Perfecto. Entonces, tienen que creer en Yeshua los sacerdotes para que el servicio sea aceptado. No tienen que creer en Yeshua para que el servicio en el templo sea aceptado. Eso no es parte de la condición del oficio. Pero no quiere decir que no queremos que no crean en Yeshua. Obvio, hay una diferencia. Que, familia, este estudio es para ustedes. Esta información es importante que ustedes la capten. Así que hoy necesito que sean activos en el chat, no con comentarios largos, sino con entiendo, sí, lo veo, no lo entiendo, porque así yo puedo contestar algo, alguna duda hoy, porque me siguen preguntando lo mismo todo el tiempo. Entonces hay 24 horas al día, yo tengo que dormir. Ok. Entonces, próxima pregunta. ¿Tiene que nacer en Israel para que el servicio sea aceptado? Ya hemos hablado de eso. Entonces, ¿para qué ese ritual de la vaca roja? Ahora entramos en lo que quería enseñarle. Vamos al texto. ¿Para qué es? ¿Es para salvación o es para purificación? Si le preguntas a una persona regular en la iglesia, honestamente no es que no quieran entenderlo, sino que no hemos sido educados en esta área del templo. Entonces, lo primero que te dicen es, no, porque eso es una abominación, porque Cristo murió por todos mis pecados. No tienen la menor idea. Déjeme hacerle una pregunta. Fácil. ¿Qué dice Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 4? Nosotros no pensamos y creemos que el Mashiach va a poner sus pies en el monte de los olivos. Pongan sí o no. Todos ustedes creen que el Mesías, de acuerdo a la profecía, va a poner sus pies en el nombre de sus pies en el monte de los olivos, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando el monte de los olivos es un sepulcro, es un cementerio. ¿Dónde va a poner sus pies allí? Es un cementerio. Está ritualmente impuro. Si ese lugar o el lugar donde muere la vaca roja, lo que sea, no es purificado, ¿cómo puede el Mesías poner sus pies en el monte de los olivos? El hecho de que el monte de los olivos está ahí, está profano por los cementerios, pero hay un área donde sacrificaban la vaca roja, que ya saben dónde es, en la cual saben dónde es, que no hay sepulcros alrededor en el área, sino alrededor afuera. Se va a hacer el reto. ¿Cómo van a hacer esa ofrenda allí? Ese es el reto que tienen ahora mismo. Pero si el Mashiach tiene que poner los pies en el monte de los olivos, ¿cómo lo puede hacer si está profanado con impureza? Pero es el Mesías, y esto es todo. Sí, pero ese es el problema, que él representa la gloria de Dios. Entonces no puede haber conexión con muerte.
No, porque le dio victoria a la muerte. Familia, esto es procedimiento ritual que el mismo Dios estableció en el monte Sinaí. Él no va a ir en contra porque es un decreto. Lo podemos justificar con que no, porque Yeshua. Mire, familia, Yeshua nunca se hubiera atrevido a entrar al templo si estaba ritualmente impuro con impureza de un cadáver. Porque él entendía la Torah. Si él hubiera descartado ese mandamiento, se eliminaba como el Mesías. Quiere decir que él tuvo que guardar y hacer estos procedimientos. Cuando tocó la niña que había muerto, si él iba, tenía que ir a una ciudad levítica donde estaban las cenizas en ese lugar, o cuando iba al templo tenía que ser ritualmente rociado para que él pudiera entrar. Sí, yo entiendo que es difícil, porque todo el mundo piensa que Yeshua, como es el Mesías, puede hacer y deshacer, y cambiar y hacer, y quitar y descartar cualquier mandamiento, y eso no es así. Él tiene que guardarlos todos de acuerdo con la Torah dice. ¿Ok? Entonces, si la profecía de Zacarías es que él va a poner sus pies en el Monte de los Olivos y hay un cementerio, claramente estuve ahí hace 4 semanas, tiene que ser purificado. Ok, otra cosa. Vamos a ir acá. Para que lo puedan ver bien. Buscando aquí la foto. Dame un segundo. Aquí. Ese es el monte del templo. Ese es el monte del templo. ¿Qué ustedes están viendo allí? Está viendo el Domo de Rock, el Domo de la Roca. Al-Aqsa se encuentra a la mano izquierda, aquí abajo al sur. Tienen árboles. Y los últimos 2000 años ha habido muerte en ese monte. Y en esta área donde está la flechita, en esta área en el oeste, Dan Bahat, una de las autoridades del monte del templo y arqueología, desde el 1967, me dijo a mí, te voy a decir dónde me lo dijo. Sigue la flechita. Me lo dijo a mí parado aquí, en este lugar. Me dice que en estos lugares aquí hay reyes de Jordania o musulmanes que han sido enterrados. Están enterrados en la pared de retención, porque es bastante ancha, y fueron enterrados allí, sepulcro allí. Quiere decir que ese monte tiene que ser purificado. El Mesías va a venir en el nombre del Padre. De repente, él viene al monte y hay unos requisitos de pureza que mientras estemos en la tierra no pueden cambiar. Sí, él es el Mesías. Sí está en el tabernáculo celestial. Pero cuando regrese a la tierra tiene que haber purificación porque es un procedimiento establecido en la Torá. El hecho de que Yeshua el Mesías no cambia esos procedimientos ni requisitos. ¿Ok? Recuerde eso. Hay tan mala enseñanza hoy día de que la gente piensa que Yeshua puede hacer y deshacer, quitar y poner, cuando él mismo es el Hijo del Dios viviente que vino no a abolir ni la ley ni los profetas, sino para completar. No para cambiar. ¿Ok? Y el hecho de que diga que Yeshua nunca se purificó, ¿qué Biblia están leyendo esta gente? Tenía que purificarse para subir al templo. Eso era un requisito. Si vas al templo tienes que hacer un mikveh tevilá. Si tocas algo con muerto, no me digas a mí que en toda la vida de Yeshua, él no tocó algo que tuvo una conexión con muerto. Si iba para el templo, pues pasaba por el ritual y se acabó. Eso no quiere decir que cometiste un pecado de muerte, sino que tocaste un cadáver. ¿Ok? Recuerden, familia, no quiero comentarios largos, solamente sí o no, porque le quita al estudio, la gente se pone a leer y le quita lo que estoy tratando de decir. Por favor, vamos a estar tranquilos, pues estamos aprendiendo algo que no sabemos. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a seguir aquí. Vamos al texto entonces, vamos a continuar el texto. Dice, este es estatuto de la ley que el Señor ha ordenado, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una novilla alazana, sin defecto, que no tenga mancha y sobre él nunca haya sido puesto yugo. Y la daréis al sacerdote Eliezer. Él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Entonces, el sacerdote Eliezer tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Eso es lo que establece que tiene que ser del Monte de los Olivos. Te voy a explicar por qué. Cuando vamos a la aplicación del templo, si el verso dice que tiene que ser
que tiene que ser hacia la puerta del tabernáculo. Si estamos viendo el tabernáculo, aquí se encuentra la dirección hacia la puerta del tabernáculo. Estoy en el Monte de los Olivos ahora mismo, mirando hacia el oeste, hacia la puerta que equivalía al tabernáculo. ¿Ok? Que equivalía al tabernáculo. Cuando vamos a la puerta en el área de las mujeres, la puerta Nicanor que usted ve aquí al frente equivale a la puerta del tabernáculo en el desierto. El texto dice hacia la puerta del tabernáculo, y la única puerta que había en el tabernáculo era la del este. Habían otras entradas y salidas para los sacerdotes y los levitas, pero para que todo el mundo pudiera ir, y aquí la instrucción es sacarla fuera del campamento, mirar hacia la puerta que está al este. Quiere al oeste, pero mirando del este. El mismo texto te explica en qué dirección y dónde tienen que hacerlo. Si alguien te dice, no tiene que ser muerto en el Monte de los Olivos, pues no entiende el texto, porque lo que cambió fue la topografía. Fueron al tabernáculo y entraron del desierto, fueron a la tierra, Shiloh, de la tierra fueron a Nov, a Givón y terminaron en Jerusalén. Pero tiene que ir a la puerta de este a oeste. Está en el texto. Si entendiéramos un poquito de geografía, topografía y las leyes del templo, eso es sentido común. Y es interesante que es el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde Yeshua ascendió al cielo, donde Yeshua descenderá en la tierra. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta el momento? Ok, perfecto. El texto lo dice. Por eso, familia, mire, yo voy a hacer un comentario y yo espero que no lo tomen en arrogancia, porque honestamente ese no es mi corazón, ese no es mi sentir. Hay una razón por qué yo estudio el templo por 22 años. Yo quiero ser más inteligente que el otro tipo allá en la esquina, no. Quiero que me respete más que la otra persona en la esquina, no. Yo estudio el templo porque me apasiona. Quiero entender la Biblia mejor. Y le doy gracias al Todopoderoso que este puertorriqueño, como decimos del fanguito en Puerto Rico, yo nací en la 23 abajo, todos los puertorriqueños saben dónde es eso. ¿Okay? Ha tenido el privilegio y el honor de estudiar con las autoridades del templo en el mundo. He conocido a los rabinos, las autoridades del templo en el mundo. Quiere decir que el Padre nos está abriendo las puertas en el mundo latino para por fin tener recursos directos. No soy el único maestro del templo, hay otros maestros del templo, pero no todos tienen los mismos recursos y acceso a la información directa. Gracias al Padre me ha dado el privilegio. Entonces, ¿por qué escuchar a gente que no es el enfoque de ellos el estudio? Y de ahí salen corriendo con especulaciones. Se pueden escuchar lo que están diciendo, pero después tienen que medirlo con la información bíblica, con la información geográfica, topográfica, validarla y no correr con información de gente que en realidad no se enfoca. Entrar en Google 2 minuticos y buscar en Wikipedia por 2 segundos no cualifica. Eso tiene que ser con información. Y el maestro, gracias a Dios, que yo tengo, tiene 42 años haciendo esto. Macover tiene toda su vida. Persoff tiene toda su vida. Entre esos tres hay sobre 150 años de experiencia. ¿Ok? Entonces, tenemos recursos disponibles que nos ayudan a validar. ¿Ok? Vamos a ser sabios de a quién escuchamos para que no haya este tipo de caos. Porque están diciendo, no, que es clonado. Pero ¿cómo sabes tú que es clonado, pues? Eso es una especulación de alguien que dijo algo, que tiene algo en contra de las cosas del templo. Eso es imposible. No fue así. ¿Ok? Dicho por la persona que conocen lo que está ocurriendo. Ok. Entonces, vamos al texto. Dice el versículo 6. El sacerdote tomará madera de cedro, hisopo, escarlata y la echará en medio del pueblo en que arde la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y bañará su cuerpo en agua. Después estará en el campamento, pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. No va a morir
eternamente, sino que ritualmente, como tuvo una conexión inexplicada de un intercambio que no fue ni tocado, sino rociado, y el momento que te rocea a ti, yo adquiero tu impureza y tú puedes entrar. Eso no fue lo que Yeshua hizo simbólicamente, que nos sacó a nosotros de la impureza de la muerte eterna para poder entrar al lugar santísimo, al templo, al espacio sagrado de Dios, para que entonces ahora Yeshua murió y fue resucitado, fue restaurado a la esfera de la vida. Todo como que tiene más sentido ahora. Si estudiamos el templo lo podemos ver mejor. Ok. Dice, asimismo, el que haya quemado lavará su ropa con agua y bañará su cuerpo con agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces, un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio. Y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua de la purificación, de la impureza, es agua para purificar del pecado. ¿Okay? ¿Qué pecado es? O impureza. ¿Qué es lo que utiliza aquí en inglés? Vamos a ver. Es el versículo 9. ¿Ve? Mira cómo dice en inglés. A clean man will gather the ashes of the heifer and he will put them in a clean place outside the camp, fuera del campamento. And it will be for the community of the Israelites. Será para la comunidad de Israel el requisito, requirement for waters of impurity, por las aguas de impurezas. It is a purification offering. Este es el problema de las malas traducciones. Para purificar del pecado. Pero no dice del pecado. Lo que dice es una ofrenda, y está añadida, está italizada, una ofrenda de purificación. Tú no tienes que hacer algo malo en contra de la Torah para tener contacto con un cadáver. Si tu mamá, si tu papá, si tu hermano, si tu familiar muere y tienes contacto, o entrar en el cuarto te hace ahora impuro por razón de un cadáver. Eso no es para penalidad de muerte, pero para entrar al templo, que es el espacio perfecto de Dios, donde la vida existe y ninguna conexión con la muerte se encuentra allí, tienes que pasar por el proceso de purificación. La traducción a pecado entonces causa un caos teológico que la gente piensa que se está retando lo que Yeshua hizo por nosotros. Seguimos leyendo porque hay más información. Dice el versículo 10. Y el que haya recogido las cenizas de la novilla lavará su ropa y quedará inmundo hasta el atardecer. Y será un estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos. El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. El que se purificara a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer y al séptimo día, y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica, asimismo el tercer y el séptimo día, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo. Por cierto, esa es la razón por Yom Kippur. Yom Kippur es para expiar porque los pecados de Israel contaminan el tabernáculo. El pecado de Adán contaminó a toda la humanidad y no pueden entrar al espacio sagrado porque todos morimos y todos tenemos conexión con la muerte. Esto implica un mensaje profético espectacular, que si entendemos el procedimiento, las leyes, la topografía, la historia, la geografía de este requisito, va a poner el trabajo de Yeshua mucho más alto. Y vamos a entender la función del Mesías, y en realidad lo que él vino a hacer fue a eliminar la penalidad de la muerte a través de la resurrección, que Dios mismo dio una remisión, una cancelación, pero como canceló la penalidad de muerte, todavía más estamos impuros para entrar al templo en la tierra, y por eso tenemos que ser rociados. La Biblia apoya eso. La Biblia nos dice a nosotros en Ezequiel capítulo 36, vamos allá, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 pues. Ezequiel capítulo 36,
versículo 25 en adelante. Dice, porque os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y los llevaré a vuestra propia tierra. Entonces, recuérdate, si estamos en las naciones, el hecho de que usted nació en un hospital, si nacimos en un hospital, donde hay gente que muere en ese hospital, ya tenemos contaminación con muertos. ¿Sabían ustedes eso? La pregunta es, ¿cómo entonces un rabino o un sacerdote puede ser? Esta es la pregunta que me hicieron, que me vino a mente mientras hablaba con ustedes. Me preguntaron, ¿cómo el sumo sacerdote o un sacerdote puede hacer el ritual de la vaca roja si él tiene que ser rociado? Entonces yo me puse a pensar y hablé con algunas personas, escuché el Instituto del Templo y escuché otras cosas, y la respuesta es que todos estos sacerdotes, no sé si usted sabe, pero han sido separados, y esta es la clave, esta es la ley. Los estudios que ellos han hecho es que la persona que iba a ser descendiente de sacerdotes, que iba a hacer el trabajo, no nació en un hospital, nació en la casa. No tuvo conexión con muerte en el hospital. Mira qué interesante. Eso no lo sabía hasta que escuché los requisitos que están haciendo hoy día para estar seguro de que el sacerdote que va a tomar el lugar esté protegido de ese tipo de cosas. ¿Cómo lo van a hacer? Yo no sé. ¿Ok? Ok, ¿cómo vamos a seguir? Seguimos leyendo. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. ¿Ok? Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Pero Rico, ¿cómo tú sabes que eso tiene que ver con las aguas, con lo que es la vaca roja? Te está citando Números 19, Salmo 51, 7. Entonces, vamos al inglés para poderlo ver. En inglés dice, and I will take you from the nations. Te traeré de las naciones. Te recogeré a ti de todas las tierras y te traeré a tu tierra. Y rociaré agua pura y tú serás limpio de todas tus abominaciones o impurezas. Vamos a buscar esa palabra en hebreo. Es la palabra tumá. Ya yo lo tengo aquí abierto. Es la palabra tumá, que significa estado de impureza ceremonial. Ok, entonces podemos ir a un comentario. El comentario dice lo mismo, estado de impureza ceremonial. Pero vamos a leerlo del Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Y aquí habla acerca de impureza ceremonial. Dices impureza ceremonial de la Biblia. No especulación, no lo que yo pienso, no lo que yo siento, no lo que el corazón me dice. Vamos a la evidencia. Llega el momento que algunas cosas, familia, tiene que decir, no porque yo pienso, no porque yo creo. No, vamos a la evidencia. La evidencia establece la verdad. ¿Ok? Y la educación elimina la especulación. Y la manipulación también. ¿Ok? Vamos acá. Las causas por las que se contraía impureza ceremonial se resumen básicamente en 5 puntos. 1, o A, contacto con un cadáver, como dice el número 19. Esta infracción era la más grave por cuanto se relacionaba con la consecuencia última del pecado, la muerte del hombre, la disolución del cuerpo. La contaminación contraía hacía inmunda a la persona durante 7 días y solo podía ser levantada mediante el agua de la purificación. La manipulación de las cenizas de la vaca alazana, necesarias para la preparación de esa agua, hacía que el sacerdote fuera impuro hasta la noche. El contacto con un hombre inmundo también contaminaba. 2. La lepra era causa de exclusión de la comunidad, porque representaba muerte. Todo lo que representaba muerte no podía entrar al templo. Familia, por eso es que hay que hacer inmersión cuando se subía al templo. Y si vivías y tocabas algo con muerte, se moría un familiar, o tocaba, o por ejemplo, la senda antigua. ¿Qué representa la senda antigua? Era la forma
que los sacerdotes y los levitas preparaban las carreteras y todas las vías para que pudieran subir a Jerusalén. ¿Qué hacían? El mes antes de Nisan, un mes antes, en el mes de Adar, ellos iban por todos los caminos, limpiaban los caminos. Si había un sepulcro, alguien le ponía un tipo de cal para que todos los peregrinos pudieran ver, allá hay un sepulcro, y no caminar cerca. ¿Ok? Para no quedar contaminados y no poder subir a tiempo. Porque si tocan algo muerto, están restringidos de entrar por 7 días. Entonces llegaban temprano. Llegaban temprano a la fiesta por si acaso, por accidente tocaban algo con muerto. Un cadáver o cualquier cosa conectada con la muerte. Continuamos. La lepra era causa de exclusión de la comunidad, como dice Levíticos 13:14. De enmohecimiento sobre tejidos y paredes eran asimilados a la lepra. El leproso era separado de su familia y de la sociedad, como un hombre muerto. ¿Ok? Su purificación precisaba de un rito particular, con sacrificio de expiación en el holocausto. C. Las emisiones naturales o mórbidas provenientes de los órganos genitales. Eso te causaba impureza ritual. La mujer era considerada impura durante los días de su menstruación y los 8 días siguientes si tenía un exceso de flujo. ¿Ok? Dice, después del alumbramiento estaban prohibidas las relaciones sexuales por el mismo estado de impureza durante 40 días como mínimo, lo que se corresponde de manera precisa con las recomendaciones de la medicina moderna. D. El consumo de la carne de un animal inmundo. El simple contacto con un cadáver, con el cadáver de un animal puro, no sacrificado conforme a las ordenanzas ceremoniales. E. El consumo de sangre. Prohibido incluso a los extranjeros y visitantes. La purificación no era una mera medida de higiene que exigiera lavar en agua el cuerpo o objeto contaminado. Constituía un acto religioso basado en la expiación necesaria para el restablecimiento de la comunión con el Santo Dios. ¿Por qué? Porque tuvo conexión con la muerte y ahora tienes que hablar con un Dios vivo que vive para siempre. Y ese ritual de transición es para permitirnos poder entrar al espacio sagrado de Dios. Esto es lo más fácil para entender. Yo entreno artes marciales, usted lo sabe. Yo hago jiu-jitsu. Cuando yo llego de mi gimnasio o voy a la escuela y yo llego completamente sudado, mi esposa me ama, yo la amo, ese es el amor de mi vida. Pero cuando yo llego sudado y no vuelo muy bien, lo primero que mi esposa, que me ama y que siempre está conmigo, me dice, usted vaya y báñese. No me deja darle ni un abrazo. Y yo a veces relajo con ella y quiero darle abrazo y se me va corriendo. Porque estoy, para ella, ritualmente impuro, porque estoy apestosito y estoy sudadito. Y a ella no le gusta nada de eso. Yo voy y me baño, me visto, me pongo bonito. Bueno, pienso yo que me pongo bonito. Y me pongo un poquito de colonia y después ven acá, mi amor, y me da un abrazo y me da un beso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no estaba presentable para poder acercarme a mi esposa y darle un abrazo en la forma que ella se merece. Si Dios establece unos procedimientos que leí algo aquí que me hizo reír. Si ante los ojos de ella por lo menos soy bonito. Ok, si Dios establece unos procedimientos de una liturgia o un ritual que permite al pueblo acercarse a Él, tenemos que aprender eso y no minimizarlo. Solo porque Yeshua muere y resucita y es el Mesías, eso no tiene lógica. ¿Ok? Él hizo su función, pero el orden que Dios estableció en su templo no va a cambiar. Y Él no va a cambiar su santidad y su perfección por nadie. ¿Ok? Ok, seguimos. A ver si dice acá. Dice, además, se ha mencionado el agua de purificación hecha con la ceniza de una vaca ofrecida como expiación. Además, era necesario un sacrificio de expiación individual para la que había sido madre, para el leproso y para el hombre de la mujer enferma. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Mira qué interesante. Dice, puro e impuro en Jesús. El Evangelio de Marcos registra una frase de Jesús, de Yeshua, que resume su actitud respecto a la impureza ceremonial.
Y está citando a Marcos, mira qué interesante, a Marcos capítulo 5, perdón, capítulo 7. Mira si este mismo comentario lo dañó al final. Porque está hablando de otro contexto. Y este es el problema que tenemos con los comentarios a veces. Que ellos no entienden lo que es pureza ritual, pureza moral. Y Yeshua, el problema en Marcos capítulo 7, Mateo capítulo 23, es hablando acerca de los fariseos y los escribas imponiendo pureza ritual fuera del ámbito del templo. ¿Ok? Pero estoy seguro que muchos de los líderes leen este comentario y se enfocan solamente en eso. Y eso enseña que no conocen el templo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir leyendo aquí. Hoy día, perdón, la palabra se llama tumá en hebreo. La palabra tumá es un estado de impureza ceremonial. El hecho de que el monte del templo es un cementerio. Perdón, el monte de los olivos es un cementerio. El monte del templo tiene árboles. Muchas personas han muerto en ese lugar. Y hay sepulcros en el monte del templo. Tienen que ellos quitar el domo de la roca. Básicamente, limpiar las paredes, purificarlas. Y mira al frente de la entrada. Hay sepulcros. Y yo he estado en esos sepulcros. Y he estado caminando sobre los sepulcros. Quiere decir que yo mismo estoy impuro de cadáver. No del primero de tocarlo, pero caminar por encima de un sepulcro. Si voy a subir al templo, si el templo estuviera vigente, tuviera que ser rociado con las aguas de purificación. Pero como todo el mundo está ritualmente impuro hoy día, por eso es que yo no entiendo cómo hay congregaciones que exigen como ley que se tenga que hacer un tevilá antes de unas fiestas. Si no hacen el tevilá, entonces no pueden entrar a las fiestas. Eso se está haciendo hoy día y no tiene lógica. Ahora, si una congregación dice, nosotros acostumbramos antes de las fiestas a hacer una tevilá, inmersión como algo grupal para presentarnos ante del Eterno simbólicamente, no hay ningún problema con eso. Roca Eterna lo va a hacer. La semana que viene yo voy a estar dando un estudio el miércoles acerca de las leyes de adopción y espero que se sintonicen el miércoles en la noche. Y después de eso, la congregación va a estar en un lugar para hacer una inmersión como una congregación antes de Yom Kippur. Entonces, eso se puede practicar, pero no se puede imponer como una ley de que si no lo hace no se puede sentar a la mesa. Ya eso va por encima de la jurisdicción y no se puede hacer eso. Porque ahora, si estuviera en Jerusalén y va a subir al templo, tiene que hacerlo. Ahí sí que sí. Hay diferencias. Tenemos que educarnos en eso. Porque el no educarnos en estas cosas causa opresión a los hermanos que no están informados y escuchan al maestro y dicen, pues sabe, no voy a ir a la fiesta porque no pude hacer inmersión. Por favor. ¿Ok? Las vacas rojas que llegaron a Jerusalén, son 5 de ellas y están 1 año o menos de 1 año. Y tienen que ser llevadas ahora a Jerusalén y manejadas de una forma para mantener su pureza. Para ver si ellas terminan siendo cualificadas, si cualifican para ser la vaca roja. ¿Ok? Se requiere que no tengan ningún tipo de más de 3 o 4 pelos blancos y algunos requisitos que ellos tienen que hacer para que se mantenga la pureza. Quiere decir que ahora mismo la vaca roja y el hecho de que aparecieron 5, no 1 ni 2, 5 en nuestros tiempos, con todo el caos que está ocurriendo en el mundo, nos debe dar a nosotros un regocijo. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos cerca de nuestra redención. ¿Cómo trabajaría esto? Primero, tienen la vaca roja, tienen las aguas de Shiloach, tienen los elementos, van a tener el sacerdote, ya tienen el sacerdote, tienen que tener un Sanedrín. Usted sabe lo que va a ocurrir en Israel cuando el Sanedrín sea restaurado como la autoridad judicial en Israel. Quiere decir que el Knesset
ya no va a tener la autoridad jurídica ni de gobierno, sino que toda la autoridad pasa al sumo sacerdote, el Nasí, ¿ok? Y pasa al Sanedrín. El caos que eso va a ocurrir, porque la autoridad viene ahora sobre la Torá, se convierte en una teocracia. Eso es una. Dos, el mundo tiene que pasar por un tipo de caos para que la autoridad de Jordania sobre el monte del templo sea traspasada a Israel. Los musulmanes no van a dar ese pedacito de tierra sin una guerra. Se está tomando 2 años y medio más para ver si esas vacas rojas puedan ser, cualifiquen para hacer unas, para la ceniza. Cómo van a hacer el sacrificio en el Monte de los Olivos cuando hay un sepulcro, pero hay un lugar en el Monte de los Olivos que está abierto y da la casualidad que es exactamente el lugar donde mataban las vacas rojas en el tiempo del templo. Mira qué interesante. El monte entero es un sepulcro. ¿Ok? Vamos a ir aquí rapidito, quiero que lo vea. ¿Ok? El monte entero, el Monte de los Olivos, es un sepulcro. Pero si vamos un poquitico a la izquierda, que no tengo la foto aquí, si vamos a la izquierda, hay un espacio abierto que, de acuerdo al Instituto del Templo, de acuerdo a Persaf, de acuerdo a los líderes del templo y de acuerdo a Joseph Good, ellos saben que ahí era el lugar que va directamente hacia la puerta, hacia el templo, donde mataba la vaca roja, y no hay un edificio en ese espacio. Mira qué interesante. El reto va a ser cómo ellos van a llevar la vaca roja a ese lugar para purificar y hacerlo allí. Eso no sé cómo lo van a hacer. Entonces, el requisito bíblico, vamos a entrar en la profecía y la escatología ahora. La escatología se basa en algunos eventos bíblicos. Uno, tiene que haber un altar. ¿Por qué? El primer problema en la historia ocurrió bajo un altar. Caín y Abel. Como uno presentó de acuerdo y el otro no. Uno encontró gracia y el otro no. El primer crimen en la humanidad ocurrió, cómo se presentaba esa ofrenda, y uno que se enojó porque el Eterno no recibió esa ofrenda no lo vio bien y lo corrigió, no quiso corrección y mató a su hermano. Después vemos cuando hay un juicio divino en contra de la humanidad y cuando Noé sale del arca, lo primero que hace es construir un altar. Representa la autoridad y la soberanía y el reinado de Dios sobre la tierra. Por eso es que el Salmo 24 era el salmo que se leía el primer día de la semana. Y también es el salmo, si se dedica el templo hoy día, el salmo que cantarían para la dedicación es de Adonai en la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habita. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni jurado en engaño. ¿Ok? Entonces, Salmo 24 es el salmo del primer día de la semana en el templo, de los salmos semanales, y es la dedicación de Dios y su altar. Autoridad, soberanía. Cuando Abraham entró a la tierra, construyó un altar. Cuando fue a Egipto y regresó, construyó un altar. Jacob hizo un altar. Isaac, todos. Israel, cuando salieron de Egipto, fueron al monte Sinaí, un altar. Cuando entraron a Siquem, un altar. Cuando fueron a Shiloh, un altar. Cuando fueron a Gibón, un altar. Y llegaron a Jerusalén, el altar. El altar representa Mizbeach, representa la autoridad. Y si tú profanas ese altar, estás retando la autoridad de Dios. Entonces, la profecía de Daniel, en el capítulo 12, habla acerca del anticristo. Pero se lee Daniel para mirar lo que son los eventos de la gran tribulación. Pero no consideramos todo el preámbulo que tiene que ocurrir para que ese altar sea construido. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? Daniel, capítulo 12. Yo creo que el versículo 11 en adelante. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado
El continuo sacrificio. En hebreo es tamid. ¿Ok? En hebreo es tamid. Vamos a ir allá para que lo puedan ver. Vamos en inglés. En hebreo es tamid. Daniel, capítulo 12, versículo 11. And from the time of the regular burnt offering. Que si buscamos aquí, regular, debe decir tamid. Tamid. Ese es el mandamiento en Números capítulo 28. Tamid. Ok. Continuo. Always, regular. Donde dice en Números capítulo 28. Vamos a ir allá. Y dice, después habló a Moisés, al Señor a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel y diles, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento, para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí, a su tiempo señalado, en la mañana y en la tarde. Ese es el tamid, continuo, continuo. Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Y mira, es un holocausto continuo instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, a ofrenda encendida a Adonai. Del monte Sinaí. Quiere decir que la muerte y resurrección de Yeshua no puede quitar este mandamiento si el templo está vigente. ¿Ok? Entonces, vamos a Daniel. En Daniel capítulo 11, Tamid offering sea removida, entonces la abominación que causa desolación será establecida. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, la gente va entonces a la profecía de Tesalonicenses. Cuando el hijo de perdición entre y se siente en el templo como si fuera Dios. Ok. ¿Qué representa eso? Recuerda que eso ya es los eventos después que el monte sea limpio de la impureza del cuerpo de muertos, después que el monte de los olivos sea limpio de la impureza de muertos. Para que este evento ocurra en Daniel, tiene que tener la vaca roja. Tiene que haber la purificación del monte del templo, del lugar donde se va a matar la vaca roja. Tiene que haber la purificación para que el altar sea dedicado. Y eso se toma 8 días. ¿Están conmigo, familia? ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo cosas nuevas hoy? ¿Sí o no? Nosotros vemos los eventos de la profecía, pero nunca vemos lo que tiene que ocurrir para que eso ocurra. Para que estos eventos en Daniel ocurran, para que el evento en 1 Tesalonicenses ocurra, para que el altar sea profanado, se tiene que tener para que el Mesías venga. Tenemos que tener la vaca roja. El Mesías, de acuerdo a la Torá, viene ¿a qué? A retar al enemigo porque profanó el altar de Dios. El problema es que no se puede construir el altar de Dios si la tierra no está purificada, porque es un estatuto perpetuo por Dios mismo. Dios mismo dijo, es un decreto por siempre. Todo que toque con muerte no puede estar aquí. El monte del templo, por eso es que en la historia de Israel, el monte del templo ha sido el punto principal para desolarlo, para profanarlo. Porque los mismos musulmanes entienden, el momento que la vaca roja esté lista, ellos entienden que el Mesías va a venir. Ellos estudian, ellos son estúpidos. Por eso va a haber una gran guerra. ¿Ok? Entonces, para que el altar sea profanado, vamos a llevarlos al altar. Estoy entrando ahora por el atrio de las mujeres. Primero, te voy a enseñar dónde se guardaban las cenizas de la vaca roja. Hermano Augusto, que él hace las cápsulas del templo. Perfecta oportunidad para hacer uno de acuerdo al tratado de Mishnah de Pagá, una cápsula acerca de dónde se guardaba. Estamos mirando a la derecha de su pantalla del Sanedrín pequeño de 23 hombres. El Sanedrín grande se encontraba en Lishkat Hagasit, en Beit Aptinas. A la mano izquierda, que estamos viendo aquí, en este edificio pequeño, que se ve pequeño aquí, pero en ese tiempo era grande, se encontraban las cenizas de la vaca roja.
¿Ve? Fuera de esta cerca que es el Sogeg, todo el mundo, hasta un gentil podía estar aquí. Pero no podía entrar aquí. Solamente los israelitas podían entrar acá. Y aquí están. Aquí era donde se guardaban. En el sureste de la entrada al atrio de las mujeres. Se depositaban las cenizas de las vacas rojas aquí. Créeme, la gente no le iba a tocar. ¿Okay? También se depositaban en el Monte de los Olivos. Y también se distribuían entre todas las ciudades levíticas. Por si una persona se contamina con muerto, no tiene que ir a Jerusalén, puede hacerlo en donde él vivía. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Esto es importante. Ok, entonces, sabemos que se hacía aquí. Lo puede buscar en la porción de la Mishnah en el Tratado de Pará. Entramos por el este, vamos yendo hacia el oeste. Recuerde, la puerta Nicanor es el equivalente, la puerta Nicanor era el equivalente de la puerta de la entrada del tabernáculo de reunión. Cuando entramos por la puerta Nicanor, ahora estamos donde está el gran altar. El rey de Israel se sentaba aquí. O durante la lectura de la Torá, al final del año de Shemitah, sabático, se sentaba en el atrio de las mujeres. Pero él se podía sentar aquí. El rey, hijo de David, se podía sentar en un lugar específico en el templo. Los sacerdotes no se podían sentar. Los levitas no se podían sentar. Los israelitas no se podían sentar. Solamente una persona se podía sentar en ese lugar. Es no en el atrio de los sacerdotes, sino en el área de Israel, al norte del altar, exactamente donde está aquí. Eso es lo que podemos encontrar hasta hoy en el templo, en la información. Si mañana encuentro otra información, lo vamos a rectificar. ¿Ok? Ok. Entonces, si viene, por ejemplo, Agripa, el rey Agripa, ni Herodes, ninguno de los Herodes se sentó allí. ¿Por qué? Porque ellos no eran descendientes de la tribu de David. Ellos eran reyes de Israel, eran edomitas convertidos a judaísmo, y por eso construyeron el pórtico real en el sur para poder tener un lugar donde sentarse. Pero ellos podían entrar al templo porque eran convertidos a judaísmo o al judío, se consideraban judíos, pero no podían sentarse como rey allí porque él no es descendiente de David. Entonces, Tesalonicenses, cuando nos dice que vendrá el hijo de perdición y se sentará, las personas piensan que va a ser dentro del templo. Familia, vamos a ser lógicos. Yo no creo que el mundo le va a dar oportunidad a los judíos terminar toda la estructura amplia del monte del templo. Pero sí profanar el altar. El altar se toma 7 días. En el 8º día es un altar para Dios. De repente, es posible que hayan ofrendas. El momento que ese altar se erija, va a haber el tamid, porque es un mandamiento. Pero ese altar no se puede construir. Esas ofrendas no se pueden hacer. Nada se puede hacer en ese monte del templo. Al menos tengamos la ceniza de la vaca roja y estamos purificados para los sacerdotes oficiar y hacer el trabajo. Y ellos pueden estar construyendo el templo. Pero yo no pienso, esta es mi opinión, que cuando se santifique el área del templo, vamos a ir aquí, cuando se santifique todo ese monte, se purifique, todo ese monte, entonces los sacerdotes van a poder trabajar aquí. Usted está notando este domito que está aquí al frente, un domo pequeño que hay ahí. Yo hablé con Dan Bahat y yo le hablé y le dije, Dan, profesor Bahat, ¿usted no pensaría que en el lugar donde está el domo pequeño era donde estaba el altar? Porque está al frente de la entrada al domo de la roca y nosotros ya sabemos, de acuerdo a las cisternas. Por ejemplo, me están siguiendo la flechita, sigan la flechita. En esta esquina estaba Beit Aptinas, cisterna número 28. Acá arriba estaba Beit Hanitzot, cisternas 29 y 30. En esta esquina, aquí, estaba la cisterna 27. ¿Ok? Sabemos dónde está todo ya. El edificio del templo estaba exactamente en este espacio sagrado.
quiere decir que al frente estaba el altar. Y están viendo la elevación. Estas arcos que están aquí representaban la puerta Nicanor. Y aquí los escalones que dirigían de las áreas a las mujeres para entrar al templo. Entonces, para que el altar sea construido, necesitan todo esto ser purificado. Todas estas cosas aquí ser purificadas para que entonces los sacerdotes puedan trabajar y construir el altar. En ese momento los musulmanes y el mundo van a estar en contra de ellos. Se va a tomar 7 días. En el 8º día, ahora pueden poner la ofrenda en el altar. El momento que pongan la ofrenda en el altar, la autoridad, el honor, la soberanía y Dios van a ser entronados en la tierra como el rey. Y eso es lo que va a provocar el antimesías a venir a sentarse cerca de ese lugar. Cuando él se siente en ese lugar, eso implica que él es el escogido de Dios para tener autoridad en la tierra. Y como el anticristo no fue ungido, no fue separado, no desciende de la tribu de David, entonces, y si es de la tribu de David, tiene que ser de la familia de Isaí. Por eso la genealogía de Yeshua obviamente no salió de Jacob, de José, fue adoptado por José, pero José venía de la línea honorable que procedía de Isaí. Entonces, si se sienta en ese lugar, entonces él ahora se está declarando el rey de Israel. Y eso no ha sido declarado o sido entronado por Dios. Por eso el libro Apocalipsis capítulo 4, 5, 6, 7 y 8 habla acerca del Hijo del Hombre o Yeshua o el Cordero o el de la tribu de Isaí, el de la tribu de Judá, que recibió el pergamino de la mano del que está sentado en el trono. Y ahí nosotros vemos en el capítulo 4 y 5, cuando él recibe el pergamino y abre los sellos, que ahí todos los 24 ancianos se quitan sus coronas y se las ponen a los pies del Mesías. Ese es el entronamiento. Ahí es cuando el Mesías va a poder venir y reinar en la tierra y sentarse en ese lugar. Solamente el Mesías, hijo de David, puede hacer eso. Quiere decir que el antimesías se tiene que sentar en el área cerca del templo. No necesariamente entra al lugar santísimo. Yo, en mi opinión, no pienso que el edificio del templo va a ser terminado a tiempo antes de que el anticristo lo profane. Esa es mi opinión. Lo que tiene que hacer es sentarse en el área de Israel y está diciendo yo soy rey. Y eso profana la autoridad de Dios en ese altar. La ofrenda es profanada, no puede seguir siendo, y ahí comienza la gran tribulación. Y ahí contamos los días de la gran tribulación a cuando venga el Mesías. Pero nada de eso puede ocurrir si no tenemos las cenizas de la vaca roja. Entonces le pregunto yo, ¿qué gran evento fue lo que nosotros pudimos presenciar cuando vimos las 5 vacas ser llevadas a Jerusalén, a Israel? ¿Qué representa eso para nosotros? En vez de estar criticando el templo, de hablar de cosas que no sabemos, de información que no estudiamos, el hecho de que las vacas rojas estuvieran allá, que las pude ver yo con mis ojos en ese video, y que están siendo ahora preservadas para ser candidatas. Por primera vez en la historia tenemos unas candidatas, no es una ni dos, son 5. Y lo hemos visto. En vez de criticarlo, debemos estar felices. Porque el momento que la vaca roja sea ofrecida, que no es un sacrificio, por cierto, no se considera como un corbanot. ¿Ok? El momento que eso ocurra, quiere decir que estamos ya contando a los días del Mesías. El mismo rabino, cuando estaba escuchando en hebreo, que empezó él a hablar acerca de lo que está ocurriendo, yo entendí lo que él dijo en hebreo. Entendí mitad, pero esto sí lo entendí. Que él estaba contento porque él estaba viendo los días del Mesías con la evidencia de los 5 vacas rojas que llegaron a Israel, que son candidatas. Tenemos que esperar 2 años más. ¿Qué puede ocurrir en 2 años? Familia, la gran tribulación no va a comenzar hasta que ese altar sea dedicado de acuerdo a lo que yo entiendo hoy. El altar no puede ser construido hasta que la vaca roja sea ofrecida, hasta que tengamos las cenizas. Cuando tengamos las cenizas, ya nuestras antenitas
bíblicas empiezan a levantarse. Oh, ya tenemos las cenizas. Ahora viene el Sanedrín. El Sanedrín pone el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ahora hay sacerdotes y van a tomar el agua del Gihón, del Shiloh, y empiezan a purificar a los sacerdotes y los levitas y empiezan a construir el altar. Cuando construyan el altar, comienza la ofrenda diaria mientras ellos continúan construyendo el resto del templo. Y ahí entonces viene todo el caos del mundo, viene el antimesías, se sienta en ese lugar, la gran tribulación, y ya sabemos que el Mesías viene. El día que eso ocurra, sabemos exactamente cuándo el Mesías va a venir y en qué tiempo va a venir. No, ya no va a haber más especulación, ya no va a haber más ningún tipo de especulación ni lo que es opinión. Ahora vamos a seguir los pasos que están relacionados con el templo. ¿Cómo es posible que hay personas que se llaman maestros de profecía, que hablan de esto y no tienen la menor idea de la función y lo que representa la vaca roja y cómo se utiliza y los elementos necesarios para que el Mesías venga? Pablo nos dice que somos los hijos de la luz, que somos sobrios, no estamos en oscuridad. Por eso es que el mundo se ríe de nosotros, porque empezamos a hablar de un lado a la boca sin entender y tener consciente de lo que representan estas cosas para educar al mundo. Hoy día, con la presentación de la vaca roja, debe ser el día de regocijo para todos nosotros. ¿Por qué? El momento que esa vaca roja sea ofrecida y tengamos las cenizas, ya sabemos los próximos pasos. El monte va a ser retomado. El monte retomado se purifica de lo que es contaminación de muertos, así como el lugar en el Monte de los Olivos. Algunos lugares del Monte de los Olivos. No necesariamente todo. Puede ser un lugar específico que esté purificado, que no tenga conexión con muerte. Cuando eso ocurra, entonces el altar va a ser dedicado. Cuando el altar sea dedicado, entonces vamos a tener la ofrenda diaria, que es una ordenación, un mandamiento de Dios que no puede ser quitado. La muerte y la resurrección de Yeshua no puede eliminar esa ofrenda porque Dios la estableció para siempre, desde el monte Sinaí, mientras estemos en la tierra y haya un templo que esté vigente. Si usted tiene objeción a este estudio, esté seguro que estudie el templo antes de tener objeción. No venga con la objeción teológica. Y estoy sonando bien directo, porque esas son áreas que estoy aprendiendo de gente que tiene los recursos y podemos nosotros validarla. Y ya es tiempo de educarnos en estos puntos que se llaman proféticos y nunca estudian el templo. Tenemos ahora que nosotros tener evidencia de quién es que nos está hablando al oído. Cuando digan profecía de las ofrendas, la vaca roja, pregúntale. ¿Dónde ustedes estudian eso? ¿Quién es tu maestro? ¿Dónde lo consigues? Y si te dicen lo conseguimos acá en el Instituto del Templo o Macover o Persaf o Joseph Good. Son recursos válidos que te pueden ayudar a entender. Pero hay otros también que lo pueden hacer. Pero tenemos que llamarlo a responsabilidad. Si te están diciendo la palabra del Señor ha dicho y va en contra de los requisitos bíblicos del templo, lo que Dios estableció en el monte Sinaí, es un falso profeta. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Y tenemos que ahora estar pendientes. Porque la profecía nos dice de que el hijo de perdición hará hasta milagros. ¿Ok? Se va a revelar. ¿Qué nos dice en Deuteronomio capítulo 12? Que se viene un profeta, un soñador de sueños. Y aunque el sueño y lo que él dijo se hace realidad y te dice, adoremos a otros dioses, que no los sigas porque Dios te está probando a ver si tú lo amas con todo tu corazón, toda tu fuerza. Tenemos hoy día que educarnos más que nunca a lo que es entendimiento del templo. ¿Cómo podemos hablar nosotros acerca de la vaca roja y no tenemos la menor idea cómo funciona esto? Una pregunta al chat. ¿Cuántos de ustedes aprendieron algo nuevo hoy? ¿Cuántos de ustedes no sabían? ¿Cuántos de ustedes, una pregunta específica, cuántos de ustedes no sabían que para el altar ser establecido se necesitaba la vaca roja? O las cenizas. Podemos hablar de profecía y el altar cuando a usted le da gana. Pero si no hay vaca roja, olvídase, es solamente una especulación. No, había un maestro que está diciendo que no, que ellos están construyendo el templo en el oeste, donde se llama el Cotel. ¡Ay, por favor! Lo que encontraron allí fue una evidencia romana, que yo tengo fotos,
porque se ha convertido ahí en un lugar arqueológico. No tiene que ver nada con el templo, porque el único lugar donde pueden construir el templo es en el monte del templo. Esto me apasiona. Y las noticias que me llegaron en la mañana, que me la voy a reservar, me ha dado un gran honor que yo no puedo entender. Y le doy gracias a Dios por el privilegio de ser parte de este proyecto. Y en noviembre voy a llevar una gira en inglés. Y el rabino Macover, vamos a tratar de hacer una reunión para que él venga a hablar a la gira en inglés. Va a estar hablándonos acerca de esto. Uno de los líderes está Ariel, el rabino Ariel, que es la autoridad del templo hoy día en Jerusalén, Israel. Después del hermano Ariel, que ya es un hermano ya, el rabino Ariel, que ya es bien anciano. Cuando ya no esté Ariel, el rabino Ariel, viene Macover. Macover le enseña a Persoff. Macover y Persoff son amigos de Joseph Good y mío. Entonces, por cierto, mi maestro Joseph Good me está diciendo que tenemos que ir a Israel porque él ha encontrado información acerca del templo que Orik Peleg, que es una de las autoridades de la arqueología hoy día en Jerusalén, que yo estuve haciendo una entrevista con ella hace como 3-4 semanas atrás, cuando estaba grabando un video en Jerusalén con nuestro hermano Hugo e Isaac. Ella es la autoridad de lo que es el Pórtico Real y una arqueóloga muy reconocida en Israel. Es amiga de nosotros. Y Dan Baja mismo me dijo que ella es una mujer, pero bien brillante. Y es una gran arqueóloga. Ese es Dan Baja, le dio esa recomendación. Ella vio la evidencia de Joseph Good, de los últimos descubrimientos que tenemos ahora acerca de los edificios alrededor del templo. Ella vio la información que Joseph Good le presentó y ella ha decidido hacer un estudio arqueológico que ya le pidió la información a uno de los arqueólogos en Israel para validar la información y van a hacer el artículo en conjunto con Joseph Good. No sé si usted entiende lo que representa eso. Que en el medio del mundo que cree en Yeshua hay una persona que se considera en la autoridad del templo y tiene accesibilidad a todos los líderes del templo en Israel y arqueólogos para poder nosotros establecer esta primicia. Y yo estoy como la colita, yo estoy ahí con mi maestro y él me lleva a todos lados. Gracias al Eterno. Podemos entender y ver esta cosita. Yo feliz. Ser feliz de estar con él y vamos a estar próximamente yendo a Israel para reunirnos con estos rabinos porque Joseph Good le va a presentar la información de los descubrimientos que hemos tenido para que ellos lo puedan examinar y así podamos nosotros ayudar en eso para que ellos puedan estar en esto. Así que cosas están pasando. Contestamos las preguntas. Yo pienso que hemos cubierto el tema de una manera amplia y creo haber contestado las preguntas. Gracias por entrar el día de hoy. Compartan este estudio en las redes y vamos a seguir estudiando para seguir aprendiendo, para seguir mejorando nuestro entendimiento bíblico. Y le voy a hacer esta última pregunta para que usted examine su corazón y piense. ¿Podemos nosotros en realidad entender profecías en los últimos tiempos cuando no estudiamos el templo? Quiero que piensen en eso. Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde a todos ustedes. Shalom. Recuerden, no crea lo que les digo, valídenlo todo. Shalom.